Allinchamos kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalejlla kasani. Kunayachankichis ña kay España suyumanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutii Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takiy runas Rata Blanca nisqata imarayku kay suscriptor Leo Slash nisqa mañarimun takiy kay takiy runamanta chayta uyarisun qhawarisun. Chantapis mañariyman kay runa masinchista kay suyu Argentinamanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runasmanta. Chayman hina chay yachayta hap'ikusun umanchispi. Kunan parlarisa Castilla Gallipi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a la banda Rata Blanca, a petición de Leo Slash. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de Rata Blanca. Así también pedirles a todos los hermanos argentinos y a aquellas personas que conocen a esta banda que comenten todo lo que sepan en la caja de comentarios. Así vamos a tener un poco de información y aprender un poco más de Rata Blanca. La canción que vamos a ver de Rata Blanca es Guerrero del Arcoíris. En quechua sería Kurmi Maganaku. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta o piense con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Algunas llaqtamasis hawarispa uyarispa y chapisaqsinkichis kay takiykunasta. Chaymahina qillqarimuychis tukuy yachasqaykichista, chaymahinata astawan yachasun. Kunan qallarina hawariyta uyariyta kay. Wow. Ya las imágenes. Espero no llorar, porque a mí me emocionan este tipo de videos. No se ve bien las letras, porque tampoco las imágenes se ven tan nítidas, pero se puede ver de qué se trata. Espero no emocionarme porque parece que el contenido es algo con respecto a este planeta por todo lo que estoy viendo. No gané ni llaqtamasis kay Hawari Sánchez y mainachus kay vídeo más sumaqchus y kuku. Che imagina no ganini ichapis uyarispa qawarispa che imagina ni musunman ninkichisman qankuna imatash shintinkichis imatash t'ukunkichis chantapis nini ichapis waqasaq nispa imarayku takiyninpi kay imatash rikuchimasanchis kay videopi ñapis umayta t'ukuchiwan sunquyta ñapis p'uqnirichin ari kunan uyarinallapuña. Claramente están cantando al mundo, a este planeta, todo lo que pasa, lo que acontece, lo malo. Me hace recuerdo cuando esa vez el petróleo ¿cómo se puede decir? En un barco, los barriles empezaron a soltar y también el mar se empezó a ennegrecer, había muchos animales muertos. Tantas cosas que pasó en esa época. Me hace recuerdo a eso. Las explosiones, me hace recuerdo a las bombas de Hiroshima. Todo lo que se ve afecta a todos, directo e indirectamente, porque este planeta es uno, no es dos, ni tres, ni cuatro. Pienso que es una forma de concientizarnos
a todos, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Veremos qué más nos cantan, ustedes también opinen. Para mí es doloroso, ustedes ya saben. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, el cambio climático lo estamos ayudando con toda la contaminación que nosotros estamos haciendo. Sabemos que este planeta tiene que cambiar. No me acuerdo cada cuántos millones de años el planeta cambia. Otros países se hunden y otros países que estaban bajo el agua van a salir otra vez hacia arriba. Ese es un cambio, pero al mismo tiempo con toda la contaminación que nosotros estamos haciendo, a ese cambio estamos ayudando, pero ese cambio no va a ser bueno porque hay contaminación, no va a haber mucha agua dulce, tampoco va a haber mucha comida. Va a ser algo trágico quizás para muchos países, pero es así. No ganini llaqtamasis qankuna uyarisankichis kay takiyniyuqta. Takiyninpi ancha llakiyniyuq chantapis rikuchimun imaynatachus chay uywakunas wañusanku imarayku unay kay hatun quchapi petróleuta barrilesman hich'arqanku chaypiqa ch'allwakus patus tukuylaya uywakunas wañurarqanku chayman yuyachiwan chanta bombas kay Hiroshima chaypi imaynachus wañurqanku chay runas yuyarichiwan chantapis nini imaynatachus ñuqanchis kay pachapi tukuy ima ruwasanchis qullqirayku wañuchisanchis pachamamanchista imarayku kay pachanchis uklla ñapis waqay hamusayña ñawiymanta imarayku llakiy ñuqapaq chayman hina ñuqanchis yanapanchis purirayku tukuy ima ruwanchis unquchisanchis ari kay cambio climático nin wahina kawsay kanqa imarayku mana yuyarinichu masca millones watachus kay pachamamanchis wahinaman tukunan tiyan wakin hallp'a qucha ukhupi chay pataman rikurimunqa wakinkunata yaykunqanku qucha ukhuman chaytaqa yanapasanchis ichapis ninkichis mana chay ruwakunqapuni ari ruwakunqa imatachus mana yanapasanchischu kay pachamamanchista yaku mana kanqachu misk'i yaku mana kanqachu chantapis mikhuna mana kanqachu chaypi pima astawan maqanakusunchis ancha llaki chayraykus ñuqa nini qankuna t'ukuriychis imatataq kay takiy uyarispa sunquykichispi umaykichispi umachakunkichis nimuychis akkuna uyarinallapuña madre mía estar en un concierto con esa música las lágrimas, con la euforia, con todo, yo creo sería aniquilador, no solamente mental, emocional también. Claramente está cantando a la vida, a todo lo que engloba en sí este mundo, porque dentro de este mundo hay vida, también hay muerte, hay felicidad, también hay tristeza, hay pobreza, hay riqueza. No hay igualdad, es lo único que no hay. Si hubiese igualdad sería diferente. Por eso yo también compuse una canción en quechua, no sé si lo han visto, y la traducción de la canción también se les he dejado en la caja de comentarios para que la lean. Para mí, escuchar este tipo de canciones me hace doler el alma, ni ajayu, como se dice en quechua.
porque no sé realmente qué es lo que va a pasar. Puedo yo hacer reciclar, puedo hacer miles de cosas, pero si yo solo hago, pues, y la mayoría no lo hace, no sé qué. Pero si la mayoría hiciera eso, sería diferente. En muchos países, no solamente animales mueren intoxicados de la contaminación, hay mujeres que están dando a luz niños, o sea, bebés que ya están enfermos con deformaciones. Y hay hombres que por beber agua contaminada, mujeres están muriendo. Y hay otros países que se están volviendo el basural de todos los países ricos, porque van llevando su basura a esos países, donde el salario mínimo es $11, $10. No sé, me duele, no sé cómo hacerles entender lo que está pasando en este mundo. Espero que la gente sea consciente de todo lo que está pasando. Noqanini llaqtamasqa kunuyarinkichis qhawankichis imaynatachus takimunku kay pachamanta kawsaymanta noqanini kay pachaq ukhunpi tiyan kawsay mana kawsay wañuy niyman kawsay wañuy chanta tiyan kusikuy mana kusikuy tiyan ashkha ñak'ari imarayku wakin suyuspiqa warmis qaris onqosanku imaynatachus kay yaku ch'ichiman tukun qunchuman chayta uqyanku mana kaqtin misk'iyaku chayma hina warmisqa wawasnin paqarimunku onqoyniyuqta nitaq patakanchik hampinapaq wakinkuna suyuspitaq q'ala q'upalla imarayku kay waq llaqtasmanta qhapaq suyusmanta apanku q'upata chayman saqamunku chayqa chay patapis runa kawsakusanku imarayku mana patakaqtinri $11 niyuq killata kawsanku wawasnintaq ashka kanku ancha llakiy noqanini ichapis noqa kaypi plastikusta waq bolsaman churayan papel waq bolsaman churayan verdurasta q'etayasqa waq bolsaman churayman noqa sapitallay ichapis chayta ruwasani qankunari tukuy ruwasunman chayta kusachakanman mana tukuy ruwanchischu ari chayraykus hina kay pachamamanchis onqosan noqapis huk takiyta qillqarini qhawarinkichisman chaypi saqani chay caja comentarios chaypi karisan castilla qallupiwan qillqasqa karisan yachanaykichispa kunan uyarinallapuña. Obvio, no hay otro planeta. El guerrero del arco iris. Ese barco es importante. Si alguien sabe, a ver, comente. Porque la canción también está dedicado a ese barco. Ahí tienen el nombre del barco. Espero que se den cuenta. Aquellas personas que saben la historia, todo eso, de todo lo que está pasando ahí en las imágenes, comenten. Es importante para que la gente se entere un poquito. Porque los artistas no cantan por cantar, ya les he dicho. Los artistas son la voz del pueblo. Los artistas son aquellas personas que nos hacen despertar. No gané ni hasta más. Alguna de las sanquitis que hatun quchapi chay warku karisan imaynatachu
niman kay takillunas chay barcupaq takirin imarayku chay kurmi rikunkichis rikurin barcupi imarayku maqakunador chaypi rirqa sumaqta es bueno la canción. Corto, ya saben, por copyright, no vaya a ser que ya no sirve de nada luego la reacción. Bueno, les estaba diciendo sobre el barco, no sé si Greenpeace, no sé si es el nombre, yo tengo apuntado para no olvidarme, no sé si lo he pronunciado también bien o mal, pero aquella persona que sepa más de la historia, pues comente, ¿no? Eso es importante. Parece que hizo un gran trabajo. Noqanini llaqtamasqankuna uyariwankichis chay barcuq sutinwan harimuni. Ichapis nini kay takillunas chay barcupaq takrillankuta imaraykus sumaq llank'ararqanku chay pacha imaynachus hatun qucha mayupi qunchu karsarqa diesel chaykunas wañuchisarqanku uywakunasta chayma hina paykuna llank'arirqanku. Kunan uyarina. Por los que han de venir hay que proteger, salvar el planeta. Por los que han de venir. Los que han de venir son nuestros nietos, nuestros hijos, sus tatarán, así sucesivamente. Este planeta es uno, no hay dos, como dice la canción. Quizás ustedes dicen, esta mujer habla tonteras. Son mis pensamientos. Divago mucho porque es la forma de por lo menos consolarme de que algún día este planeta va a ser diferente, donde todos podamos mirarnos con un solo ojo, es como decir, sin maldad, sin rencor, sin odio, donde todos podamos vivir como hijos de la Pacha, como hijos de este planeta. Noqanini llaqtamasqankuna uyarinkichis imaynatachus nin kawsayta kawsachinanchis tiyan imarayku kay pachanchis uqlla mas kachu chantapis llank'ananchis tiyan hamunankupaq wawasninchis achisninchis tukuy ima chaypa kawsanankupaq si nuqanchis mana chayta ruwasunchu chayri maypi kawsanqanku wañunqanku ichapis ni paqarimunkimanchu kay pachapi mana yachanchischu nuqanini ichapis waq pacha kaqtinqa kanman munakuy kuyakuy huk ñawillawan qhawarikusunman kawsasunman kay pachamamaq churisnin hina kunan uyarina. Dice, una profecía de una tribu de indios americanos cuenta que cuando el planeta esté enfermo y agonizante, la gente de todo el mundo, a ver, se me ha adelantado o algo he hecho. A ver, voy a ver, la gente de todo el mundo
se alcanzará como guerreros del arco iris. Se alzará, perdón, no se ve muy bien, pero bueno, dice, se alzará como guerreros del arco iris para salvar de la polución y de la explotación. Greenpeace, ahí está, ahora sí. Greenpeace se inspiró hace muchos años en este mito para llamar a su buque insignia Rhamboiwarium, guerrero del arco iris. Bueno, ya nos hemos enterado también un poco de la historia. En Sudamérica, Tupac Amaru dijo, volveré y seremos millones, ¿no? También. Así es que en cada rincón de este planeta, si hay un indio, brillará, brillará como el arco iris, será un principio de amor y paz también, porque nuestros ancestros, aquellas personas indígenas como los llaman, son más conscientes, más inteligentes que nosotros hacemos todo lo posible por tener dinero y enfermar este planeta. Noqanini llaqtamas kay ñawrinchis chaymahina qankunapis ñawrinchis qhawarisankichis. Nini kay pachapi tiyan kay k'uchus kay suyuspa k'uchusninpi tiyan indígenas maypichus paykuna sumaq umachakuspa yuyayniwan yachayniwan kay pachamamanchista hark'arikunku. Noqanchis mana chayta atintischu imarayku qullqi rikuspaqa tukuy ima ruwanchis mana kusqachu. Chayraykun nini ichapis huk indio kaqtin kay pachaq k'uchunpi kawsaykanqa, qasikaykanqa, kachariykanqa, munakuy, mark'arikuy, wawasninhina kawsasunchis. Kunan kay kamalla kachun llaqtamasis allinpachi chantapis saqisaq kay link maypichus qhawarisanchis kay video qankuna rinaykichispa qhawarimunaykichispa qankunaman suscribikuymunaykichis chay suscribikukichis imarayku mana kanalninchu kay banda Rata Blanca nisqamanta. Kay kamalla allinpachi. Gente, como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo para que ustedes vayan a verlo. Si quieren suscribirse, suscriben porque no es el canal de Rata Blanca. Bueno, hasta aquí, hasta otro vídeo, gente.